Y estamos mirando Canal 12 y allí en Desayunos Informales está Diego Sanjurjo, asesor de seguridad, y el gráfico dice con letras muy grandes su opinión sobre la gestión de Gustavo Leal. Y el sociólogo Gustavo Leal está en estudios y levanta la cabeza mirando a ver qué tenemos en los monitores, en uno que hay allá, TN de Argentina, Canal 12 acá, y justo estaban hablando de Gustavo Leal. Bienvenido, Gustavo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No sabemos qué están diciendo porque lo tenemos con volumen bajo, pero bueno. Sí, es raro porque en el último tiempo yo me he dedicado a trabajar y soy una persona que toda la vida trabajé y me he comprometido con lo que hago. Y durante mucho tiempo, tanto Talvi como La Calle han alabado el trabajo que yo he hecho. Talvi dijo que me quería en el equipo. Y ahora estoy viendo de que, como yo en este momento decidí apoyar a Daniel Martínez, ahora se ve que todos se refieren a mí y hablan de que el trabajo que hacía antes, que todos ellos habían elogiado, ahora no es tan bueno. Bienvenido a una campaña electoral. No, bienvenido al mundo del panqueque, me parece. Eso no es campaña electoral. Eso es no tener consistencia con lo que uno dice. Si uno hace 4 meses atrás decía una cosa y lo tentaron a uno para que apoyara a ese sector y uno dice, no, mirá, me parece que la propuesta más sólida es la que tiene Daniel Martínez, y entonces en función de eso, primero te alabaron para tirarte una mano, digamos, o un interés para que los acompañaras, y después, como no lo haces, salen a decir de que sos lo peor. La verdad que... ¿Pero han dicho que sos lo peor o que no están de acuerdo en algunas cosas? No, perdón. Lo que dicen es que ese trabajo que se ha hecho no tiene ningún resultado, de que el Leal es lo mismo que el actual ministro, que no hay ningún cambio, cuando 4 meses atrás decían lo contrario. Talvi dijo de que yo era una persona corajuda, que quería tenerme en el equipo. Sanguinetti dijo que yo era una persona inteligente. La Calle me planteó a mí que era un modelo de servidor público. Uh-huh. Y lo dijeron. Claro. ¿Qué tanto difieren las propuestas que quieren llevar ustedes con Martínez adelante de las que ha tenido el Frente Amplio? Porque obviamente el Frente Amplio es el que está gobernando, el que gobierna es el que se lleva la mayor cantidad de palos, porque lo que se hace o no se hace, en buena medida es responsabilidad de que gobierna. ¿Qué tanto hay un cambio en lo que plantean ustedes de lo que ya hay? Mire, Daniel Martínez presentó hace 10 días 12 medidas sobre seguridad y convivencia, que a mí me gustaría poder explicar algunas de ellas porque de alguna manera representan, creo yo, un cambio, un ajuste y una profundización de algunas de las líneas que se han llevado adelante en los temas de seguridad. Y hay 3 palabras ahí que son claves, porque el mundo nunca es blanco y negro. Uh-huh. Y en la gestión pública, como en la vida o como en la gestión de una empresa o de un emprendimiento, uno cuando se plantea nuevas etapas nunca puede decir arranco de cero. Hay cosas que cuando uno evalúa las hizo bien, otras se pueden corregir y otras hay que cambiarlas. Y entonces nosotros en seguridad, yo lo he hablado bastante con Martínez, a quien conocí más en profundidad a partir de las intervenciones que me tocó realizar en el barrio Casaballe. Porque en la unidad Casaballe, toda esa unidad es propiedad de la Intendencia, todo lo que son los que se denominan los palomares, los edificios. Y ahí cuando nosotros tomamos la decisión de que había que demoler algunos lugares y eso, el que tenía que dar el sí y el ok era el propio intendente. Y ahí yo vi una persona con capacidad de tomar decisiones difíciles en ese momento, que nadie se animaba a hacer, y bueno, y a partir de ahí fui construyendo un vínculo, y en esas conversaciones es que yo le fui planteando la necesidad de que en seguridad, y estas 12 medidas lo reflejan, establezcan un cambio, ajustes y profundizaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros una de las medidas que estamos planteando es que haya un aumento en los sistemas de videovigilancia. Uh-huh. Aumentar a 10.000 las cámaras.
¿Hoy cuántas hay? Y hoy hay unas 6.500 aproximadamente, y están en proceso de instalarse porque todavía la administración no ha terminado. ¿Ya están trabajando en conjunto con las de la Intendencia también o no? Se trabaja, hay una conexión con esas cámaras. Lo que sucede es que las cámaras que a veces pone las intendencias para los controles de tránsito no siempre son de la calidad necesaria, el tipo de cámara, digamos, a los efectos del control de delitos, por ejemplo. Pero bueno, hay cosas que sí que se pueden interconectar y se pueden utilizar. Lo interrumpo para entender esto. 10.000 cámaras, imaginemos que ya tenemos las 10 cámaras instaladas en la ciudad. ¿10.000 cámaras para qué? ¿Para mirarlas en el momento y actuar como prevención o para reconstruir el delito? Que lo hemos visto que ha funcionado muy bien. Roban a Canta 4018, lo seguimos, van para Roxlo, lo seguimos y al final sabemos dónde queda. ¿Qué ha servido esa parte? O para prevención. Porque 10.000 cámaras, ¿cuánto policía hay que tener para mirar 10.000 cámaras? ¿Cuánto puede mirar un policía? ¿2 monitores? ¿3 monitores? Para tener 10.000 cámaras, ¿qué necesito? ¿3.000 policías mirando cámaras? ¿2.000 policías mirando cámaras? Es decir, ahí está la pregunta. Bien. Las cámaras tienen dos objetivos principales. El primer objetivo es tener prevención del delito. Y si uno incorpora tecnología en esas cámaras, que es lo que nosotros queremos hacer ahora como una segunda etapa, de ahí viene el tema de la profundización, es decir, una vez que uno tiene ya ese desarrollo, puede introducir otras cosas. Nosotros queremos introducir las cámaras de reconocimiento facial en el espacio público. ¿Para qué? Para que esas cámaras logren detectar personas que están requeridas o personas que son sospechosas y que están siendo buscadas por la policía. ¿Eso qué hace? Eso es aumentar exponencialmente el sistema de búsqueda policial. Es con un software que hace un escaneo automático, supongo. Exactamente, es lo mismo que se utiliza, ya se ha utilizado con muy buen resultado en el fútbol. En el fútbol, en los estadios, están las cámaras de reconocimiento facial que tienen una base de datos, en este momento son 620 personas. Sí, los que están prohibidos de ingresar al estadio. Que están prohibidos de ingresar. Entonces, hay que decirle a la gente que paran a todos. Si yo voy, aunque me conozcan porque te ven en un programa de televisión, o el otro día le pasó a Gorsi, parece acá, sabían que era Gorsi. Pero pasa por la cámara igual que cualquiera de los que está entrando. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero creo que eso tiene que ver con... Es correcto, digo. Claro, con que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Es como... capaz que hay gente más conocida y menos conocida, obvio, pero cuando uno se va del país, a todo el mundo le piden el pasaporte para chequear su identidad, a pesar de que hay gente que es súper conocida. Pero para ir entendiendo, ustedes reconocen que entonces en la manera preventiva hay que seguir sumando más tecnología, porque 3.000 policías mirando cámaras no van a poner. No. Hay que hacer un macro call center para revisar 10.000 cámaras, claro, porque en simultáneo, si no son preventivas. Porque además, a ver, hay una parte que es que la tecnología puede ayudar a prevenir. También las cámaras tienen software que analizan las imágenes y detectan situaciones que son sospechosas y por lo tanto alertan a los visualizadores determinadas circunstancias. Sí, nosotros lo leímos hace 6-7 años en Londres, esta noticia, que era y lo leímos casi como noticia curiosa, que era que si un personaje se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, vuelve a pasar, la cámara detecta una alarma. Lo leímos como tecnología. Y yo recuerdo que en el momento en Londres había una gran discusión, si esto no era intrometerse en las libertades individuales porque era un espacio público en donde por qué tenían que pensar. Se dio en Londres esta discusión. A mí no es que no me guste esta idea. Yo lo que me pregunto ¿es una idea para el Frente Amplio? ¿Cómo que no? Es una idea para el Uruguay. Es para el Frente Amplio que cuando arrancó en el gobierno, puso a Díaz y generó un proyecto de ley de humanización y modernización del sistema carcelario donde decía los delincuentes son víctimas de la sociedad y la culpa de que sean delincuentes son de la sociedad. Mire, yo no tengo los ojos en la nuca. Y por mi edad tampoco estuve en ese periodo. Capaz que me fui muy lejos, entonces te lo traigo más cerca. Estoy a cargo en este momento de ser el vocero de las propuestas de Daniel Martínez, que lo creo una persona muy actualizada y con capacidad de visión hacia adelante. Te lo traigo más cerca, porque no estoy hablando de Martín, estoy hablando del Frente Amplio. Te lo traigo más cerca. Esto es para los mismos que están pidiendo que echen al sindicato policial del PIT-CNT. Esto es para los mismos que dijeron que la represión del otro día de la policía fue desmesurada y lo primero que pidieron es que se analizara a la policía y no a los delincuentes. Y eso fueran fuerzas del Frente Amplio. Sí, la verdad que me tiene sin cuidado lo que personas de grupos o de grupos de referencia piensan sobre eso, porque creo que lo que hay que hacer cuando uno gobierna es asumir las responsabilidades. Y repito, esto que yo estoy transmitiendo es algo que Daniel Martínez lo plantea y lo planteó él directamente como una estrategia. Por lo tanto,
La respuesta es que la estrategia de seguridad del Frente Amplio está basada en ejercer la autoridad, en tener sistemas de controles, y en los temas de videovigilancia lo que importa es poder tener mecanismos de prevención que ayuden en parte a prevenir el delito, a disuadir, porque las cámaras también disuaden. No a todos disuaden, porque en la Ciudad Vieja, por ejemplo, se han atrapado delincuentes que han robado a un turista abajo la cámara, y después se ponen a contar el dinero bajo la cámara. O sea, es increíble, ¿no? Pero pasa. Entonces, eso lo digo también a favor de cuando dicen, cuando hay cámara hay corrimiento del delito. A veces, yo creo que en general hay corrimiento hacia las cárceles, es decir, terminan presos. Y también la tecnología a veces genera un efecto de acostumbramiento en la gente que la deja de ver. Es novedad al principio y después se olvida como que la cámara está. Sucede muchas veces también con el control del tránsito. Todos sabemos ahora dónde están las cámaras que te sacan una foto y te multan, pero igual se sigue multando. Si realmente fuera algo tan así... Ves el guinche a cada rato con un auto y dices, ¿cómo sigue estacionando mal la gente? Claro, ahí va, y a veces la gente se olvida, lo pierde la referencia, no sé, etcétera. Entonces, el tema de la videovigilancia es muy importante porque tiene que ver con el mundo actual. Es decir, antes, por ejemplo, uno iba a una seccional y le tomaban la denuncia en un cuaderno. Hoy hay una computadora que registra el dato en línea y que permite construir en tiempo real un mapa donde se ubica el delito que yo denuncio en un punto de la ciudad. Por ejemplo, aquí, en 18 y Tacuarembó. Y estoy viendo en tiempo real de que hace una hora hubo un hurto ahí, y si realmente hay otros puntos que se suman en esa zona, por lo tanto ahí el patrullaje hay que intensificarlo, porque está viendo una determinada situación. Porque además, si uno mira desde el punto de vista estadístico, los delitos tienden a concentrarse en determinados lugares. ¿Por qué? Porque la fenomenología del delito implica que tiene que haber un escenario que lo favorezca, un perfil de víctimas determinado y una oportunidad determinada. Esto que en términos concretos quiere decir de que en el entorno de un centro comercial, por ejemplo, siempre hay más delitos que... gente agazapada esperando la oportunidad. Que en otros lugares donde no hay comercio, por ejemplo. Por un tema de afluencia de público. Porque la gente va con plata, viene con plata. Va con plata. Entonces ahí... Entonces, si uno después eso, además de la experiencia de poder verlo, lo puede sistematizar con información como hoy existe, uno tiende a tener y a ser mucho más eficiente. Entonces, la ampliación del sistema de videovigilancia con esas características. En segundo lugar, otra de las iniciativas tiene que ver con mejorar y ampliar el trabajo de los sistemas de patrullajes del PADO. Tal vez la gente conozca la sigla, pero no sabe lo que es. El PADO es el Programa de Alta Dedicación Operativa. Se le llama así porque son policías que patrullan en determinadas zonas de la ciudad y que tienen una característica especial, que es que su horario de trabajo puede cambiarse todos los días. Trabajan 8 horas, pero todos los días le pueden cambiar la franja horaria. ¿Por qué? Porque es una flexibilidad que se introduce, que obviamente se paga, para que si hay una situación diferencial en una zona, uno pueda atender rápidamente cambios en el escenario. Ejemplo, en la Ciudad Vieja no es lo mismo patrullar de lunes a viernes que de lunes a domingos. ¿Por qué? Porque de lunes a viernes la Ciudad Vieja tiene una dinámica a determinada hora, sábado y domingo otra. Entonces, si yo pongo un equipo a patrullar toda la semana... sí, el de la tarde se va a encontrar con miles de personas el viernes, pero claro, el sábado no hay y el nadie. Sábado no hay nadie. ¿Por qué? Porque en la Ciudad Vieja entra y sale una cantidad de gente. ¿Qué tanto ya desvirtuó el patrullaje ese a 2, 3 policías caminando, que uno los ve en la esquina con el celular en la mano, caminando a paso de... Que no se vieron más. A paso eso, cansino. ¿No? ¿Eso es el PADO que va a continuar o eso no funcionó? No, yo creo que eso tiene que ver también con la necesidad de... tener sistemas de trabajo que vayan rotando en forma más acelerada. El tema de los celulares es un problema
a esta altura creo que de la sociedad, los que tenemos hijos adolescentes sabemos que y es nuestro también, no se solo enganchan con el celular permanentemente. Pero uno no es un policía patrullando. No, claro. Y o cualquier persona que está trabajando en oficinas públicas a veces pierde una cantidad de tiempo, o en un trabajo privado también. Hay una orden de operaciones en la policía que prohíbe a los policías tener el celular mientras están en actividad de patrullaje, entre otras cosas porque es un problema para su seguridad también, porque están muy expuestos. Y sobre eso hay que hacer controles, y yo creo que la ciudadanía tiene que poderlo denunciar en el 0800 5000 para mejorar el servicio público. ¿Pero y esa caminata de los policías sirve? Sí, sirve. El trabajo policial de patrullaje a pie y también con locomoción es fundamental en la prevención. Nosotros a eso le queremos sumar ahora una incorporación que tiene que ver también con el trabajo, con la experiencia y con el funcionamiento, que es equipos de policías encubiertos. Es decir, que en determinados... El PADO se concentra en los lugares donde hay más prevalencia de delitos, y en función de eso se diseña un sistema de patrullaje. Creo que lo que hay que hacer es tratar de innovar siempre en los sistemas de patrullaje para tener en forma permanente una capacidad de respuesta y de sorpresa que esté del lado del Estado. Yo lo escuchaba, lo de los policías encubiertos, y me parece una idea que puede funcionar o no. Eso a mí me parece que está bien, pero le estoy dando mi opinión. Pero no entiendo cómo es que no han podido cerrar las bocas de venta de pasta base, o por lo menos tenerlas identificadas para hacer todo el proceso judicial, porque si la encuentra un adolescente, yo me pregunto, ¿cómo es que no sabe la policía? Y cada día cerrará una, pero abre otra. En esa dinámica, ¿está pensado para eso? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con el delito ese, que es evidente que hay en la ciudad donde venden droga? Es evidente que hay venta de droga. Pero si lo encuentra un adolescente, ¿cómo no lo encuentra la policía? No, la policía, a ver, son cosas diferentes. Una cosa es paso a responderle primero, le voy a responder las dos cosas. Uno, lo de los policías encubiertos, para que la gente entienda qué quiere decir eso. Quiere decir que son equipos de policías que están debidamente trabajando de acuerdo a las normas, no son equipos paralelos a la policía, sino son policías que en vez de estar uniformados están vestidos de civil en autos que son del Ministerio del Interior, pero que no están identificados como patrulleros, a los efectos de poder tener una capacidad de sorpresa en el momento de la actuación policial, en apoyo también a la policía que está patrullando de uniforme, que también es importante, es un complemento. En segundo lugar, el tema de las bocas. El cierre sistemático de bocas de droga, eso es algo que yo conozco porque he trabajado activamente en eso. Tiene que ver no solamente con la información que la policía tenga, sino con órdenes judiciales y con órdenes fiscales. Porque quien autoriza un allanamiento y quien dirige una investigación para el cierre de bocas de venta no es la policía. A pesar de que haya denuncias, no es la policía, es el fiscal, que se tiene que convencer de que hay un caso, tiene que tener el tiempo suficiente en su trabajo para poder hacerlo, ordenar el allanamiento. Ordenar el allanamiento quiere decir tener la información de dónde es el lugar y solicitarle al juez el permiso para allanar y que el juez se lo dé. Entonces, yo he trabajado directamente, este es un tema que conozco muy bien, porque en los operativos Mirador y aquí nomás, acá a la vuelta, por ejemplo, hubo un cierre de una boca de drogas muy importante en Constituyente y Minas, que llevó casi 2 meses y medio, ya estaba absolutamente identificada, pero todo ese proceso judicial de aceptación, de que hubiera un momento en que la fiscalía actuara, quiere decir de que... ¿Y por qué se demora tanto? Se demora. Porque el juez puede decir, bueno, sí, habilito el allanamiento. No, pero no se crea que están así. No. Hay jueces que no habilitan hay jueces que habilitan allanamiento de martes a jueves, nada más. Tenemos que hacer una pausa, pero le quiero dejar plantear la pregunta: ¿qué tanto están pensando en trabajar con la policía como para recabar pruebas al mismo tiempo que actúan policialmente? Es decir, porque acá tenemos un eterno drama, que la policía actúa, pero después en el juzgado las pruebas son insuficientes. Y no se le puede reclamar a la justicia que sea poco garantista. Si la justicia necesariamente tiene que ser garantista. Yo quiero un país con justicia garantista, supongo que tú también. Totalmente. Entonces, porque tampoco este reclamo de por qué no sacan la orden a los 10 minutos, supongo que forma parte de las garantías judiciales. Ahora,
estamos pasados la raya con las garantías judiciales, la policía recaba mal la prueba. ¿Se lo dejo planteado para un minutito, dentro de un minuto? Sí, está con nosotros el sociólogo Gustavo Leal, y después vamos a venir con otras de las cosas que propone el equipo de Daniel Martínez. Pero quiero hacerte una pregunta que me viene, creo que la hice públicamente acá, desde cuando encabezabas los operativos. Yo particularmente te veía encabezando el operativo desde el Ministerio del Interior como jerarca del ministerio, muy solo, pero bueno, eso era una opinión, una cosa que yo veía en lo personal y en lo familiar. Hubo un momento que vos hiciste un clic, que debes haber dicho, ¿en qué me metí? Me tengo que ir de acá, esto ya está. Es decir, porque ya no podrías había momentos que capaz que no podías ni al supermercado. Y en un momento dijiste, no, este es mi lugar y voy a seguir adelante. Eso me lo puedes contestar ahora, porque hubo momentos que lo debes haber pensado. Capaz que ni te pasó por la cabeza, y hace años que desde que entraste en esto dijiste, yo sigo hasta donde sea. Pero me parece que en algún momento debes haber hecho un clic familiar, me voy de acá, o ¿sabe qué? No me voy de acá. Mire, sí, le voy a contestar, sí. Es un poco personal y hay partes que le puedo contestar y otras que no. Pero, en primer lugar, yo trabajo desde muy chico y siempre le he puesto pasión a lo que hago. Y como servidor público y como funcionario público tengo un compromiso de trabajo con la sociedad. Mi jefe es la sociedad, porque como funcionario público tengo esa idea. Que gobierne quien gobierne, si sos un funcionario público tenés que estar al servicio de la sociedad. Y me tocó estar al frente de algunas de estas actuaciones porque mi rol ahí es la coordinación de los organismos del Estado cuando intervienen en determinados casos, que yo creo que es muy importante porque en temas de seguridad la respuesta policial es una parte, pero tiene que haber una integralidad. Y es cierto de que esa visibilidad me trajo muchísimos problemas que todavía acarreo hasta hoy desde el punto de vista de mi seguridad personal y familiar. Porque en esos operativos se procesaron con prisión a 8 de cada 10 detenidos. 8 de cada 10 detenidos. Por delitos de tráfico de armas, tráfico de drogas y también por delitos vinculados a la extorsión. Delitos muy pesados. Son 249 personas que están presas por eso. Eso al principio me trajo, bueno, esa visibilidad, muchos problemas de seguridad, porque esa gente es muy rencorosa y es peligrosa. Y tiene familiares afuera, además. Claro, lo doy, les aseguro que es gente muy peligrosa, que no tiene el más mínimo escrúpulo en matar y en con extorsionar. las cámaras te gritaban cualquier cosa, sí. Eran amenazas duras. Y es ahí donde, bueno, recibí también en su momento el apoyo de mucha gente, y esto fue lo que comenté al principio, también de dirigentes políticos que hoy son candidatos del Partido Colorado, del Partido Nacional, y que después ahora, como hay campaña electoral, pasan estas cosas que veíamos recién en la televisión, de tratar de denigrar o de minimizar o de decir de que todo ese trabajo no tuvo ningún sentido. A mí eso me da pena porque me da pena por las personas, porque en su momento creí en la honestidad de esas personas que vinieron a plantearme de que respaldaban. Incluso yo recuerdo conversaciones privadas con esos dirigentes políticos que me plantearon, bueno, espalda con espalda, es muy importante lo que estás haciendo, etcétera. Y yo lo hice porque en realidad creía que había que hacerlo, y no por ninguna... Yo no soy candidato a nada, les aclaro a los oyentes, no soy candidato a nada. ¿No estás en ninguna lista? No. Aunque pueda sonar tu nombre como eventual ministro del Interior. No. Yo lo que estoy haciendo es convencido de... Pero ese clic, para no irnos del tema, ¿en algún momento sí, pasó? Claro que lo hice. ¿Hasta aquí llegué o sigo de largo? Bueno, en realidad... ese nivel de exposición y esas amenazas que claramente te cambian la vida cotidiana. Y hasta ahí llego con eso, porque yo sobre los temas de mi seguridad personal no hablo. Está perfecto, hay una familia atrás. Pero sí claramente implicó tener en cuenta que capaz que había cambiado para un buen tiempo mi modelo de vida, que ya no, que uno se tiene que cuidar bastante más. Porque además conozco de primera mano a esas 249 personas que están presas y que, repito, son gente muy pesada,
que además, han sembrado en algunos lugares el terror, en Casaballe o aquí nomás cerca, en el edificio Iberia, frente a la Española. A la Española, habían tomado un edificio. Entonces, y yo siento la satisfacción por esa gente, porque le he ido a tocar timbre, por ejemplo, a los vecinos de ahí del edificio Iberia, y no se paga con nada la alegría que ellos tienen de cómo les cambió la vida. Y sí. ¿Da? Y entonces ahí uno dice, bueno, tengo la satisfacción del trabajo hecho. En esta etapa de campaña no me gusta mucho este estilo donde hasta determinado momento eras bueno en lo que hacías, y te tenté incluso que me acompañaras políticamente, como el caso de algunos dirigentes de la oposición, y ahora se dedican a otras cosas. Y por último, para ir a la pausa, técnicamente, como funcionario público, hoy ¿cuál es tu situación? Al cargo de convivencia, ese renunciaste. Yo en este momento estoy de licencia. Tuve un promedio de horas de trabajo en el ministerio de 10 horas diarias durante los últimos 2 años y medio. Y eso te iba compensando con días extra. Claro, entonces tengo para este año 34 días, que ya me tomé 9 o 10, que fueron a partir de este mes de septiembre, los jueves y viernes en general, porque viajaba al interior acompañando a Martínez, que es cuando son los días que se va de gira, jueves y viernes y sábado él sale al interior. Uh-huh. Entonces ahí tomé esos días y ahora tengo ya pedido como 12 días más, creo. Seguro. Porque en realidad ya está terminando capaz que un mes. Sí, claro, ya está terminando la campaña, claro. En el sentido, para mucha gente como que no empezó, pero no falta nada. Faltan, en términos de días donde se concentra la actividad, que son los fines de semana, faltan 4. Claro. Faltan 4 fines de semana, fuertes. Porque el quinto es el día de las elecciones. Hay veda a partir del viernes, creo. Sí, el viernes 25. Viernes 24, perdón. 24 y va, por lo tanto, última actividad, podrá ser el jueves. Sí. O el miércoles. Van a ser los miércoles porque te aprovechan a que estén en los diarios. Claro, ahí va. Entonces, sí, ahí va. Es verdad. Creo que el acto final, incluso. Casi los actos finales van a 22 ser 22 y 23. Ahí va. Tengo que hacer la pausa. Está con nosotros el sociólogo Gustavo Leal y venimos con la segunda y última parte. 101.9 93.5 Azul. Último tramo con el sociólogo Gustavo Leal. Hay otra cosa allí con los palomares estos de que hablábamos ahí el otro día. Yo me acuerdo cuando Alberto Sumarán, que fuera candidato presidencial en el 84, presidió o dirigió el plan de ordenamiento territorial acá en Montevideo hace pocos años, que en un momento creo que se fue porque seguro se iba haciendo un asentamiento y llegaba a la intendencia a tratar de ver qué hacían con eso, pero venía la UTI y le ponía la luz, venía la OCE y le traía el agua, venía otro y le decía, era imposible, porque te estoy diciendo por qué digo esto, porque tú en algún momento dijiste en una entrevista hace poco que el país necesita repensarse y sobre todo las ciudades repensarse, porque como que hay cosas que se fueron de las manos literalmente en los últimos 30, 40 años y se ha atomizado todo, se ha extendido todo tanto. ¿Por dónde venías cuando decís que hay que repensar el país, hay que repensarlo y sobre todo las ciudades? Sí, mire, yo tengo una capaz que por deformación profesional, yo tengo formación como sociólogo, pero di muchos años clases en sociología urbana en la Facultad de Arquitectura. Y ahí aprendí mucho también de que el entramado urbano y la construcción de la ciudad formatea y condiciona mucho la vida en sociedad. De hecho, soy un gran admirador del trabajo que hizo el primer vallismo en el Uruguay, el Pepe Valle, cuando él hablaba, y es una pequeña digresión histórica, pero tiene que ver con esto. Sí, por esta ciudad donde estamos en este momento, además ahora en el Cordón, por ejemplo. Claro, él hablaba de construir un país modelo, pero cuando hablaba de construir un país modelo en ese momento estaba hablando de Montevideo en contradicción con lo que era el campo que él... Bueno, había una guerra civil que ya había sido derrotado Saravia, pero estaba
tratando de construir una ciudad e incluso tuvo acciones recontra interesantes, la construcción de la Rambla, por ejemplo, como espacio público, el traer a los mejores arquitectos a diseñar las grandes avenidas de la ciudad, los grandes parques públicos, el Parque Rodó, el Prado, todo ¿para qué? Para pensar de que la ciudad condicionaba una forma de sociabilidad. El debate que hubo sobre la construcción de la Rambla, que fue una obra enorme en aquella época, estaba fundamentado en la necesidad de que hubiera espacios de encuentro de la gente y que esa sociedad cosmopolita que estaba llegando de los barcos, etcétera, tuviera un espacio de integración. Y el barrio y la trama urbana hace muchísimo a un barrio ordenado, con calles, con luz, con servicios, hace muchísimo a la integración de la sociedad y a la seguridad. Porque la seguridad no solamente es que haya más patrullaje, sino que haya una calle que tenga iluminación, que haya una calle que sea calle y que haya veredas, donde la gente pueda caminar en veredas, que esté limpio el lugar, que no haya basurales, etcétera. Y entonces la extensión de la ciudad en los últimos, es verdad, 30, 40 años en particular, creo que desde el retorno democrático, o incluso durante la dictadura militar, hubo una expansión de la mancha urbana. En el caso de Montevideo, muy claro. Nosotros tenemos un área en Montevideo de ciudad que es más grande que París, en términos de área geográfica. Y sin embargo, París tiene, creo que 5 veces más, no sé, de población que nosotros. Es decir, la concentración de la ciudad y la no expansión es muy importante. Y entonces, en algún momento yo planteé de que, a pesar de que el Uruguay siempre fue un país urbanizado, y fue un país tempranamente urbanizado, siempre tuvimos, ya en la década del 60, en América Latina, en la década del 60 o 50, el 50% de la población vivía en el campo. Y era un continente muy ruralizado, con población afincada en el campo. Ya nosotros, en esa época, teníamos casi el 80% de la gente viviendo en ciudades. Sin embargo, nunca se pensó el desarrollo de las ciudades como una política nacional. Fíjense que nosotros tenemos y tenemos un Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero nunca tuvimos un Ministerio de Ciudades o de ordenamiento urbano hasta el 90, creo que fue, 90. Seguro, sí, el gobierno, fines de... por ahí el no, primer gobierno de la calle creo que fue, ¿no? Sí, 92, 3, por ahí. La creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ahí va, pero que incluso estaba dentro, o sigue estando dentro, vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente. Pero el ordenamiento territorial, la construcción de ciudad, es fundamental para el funcionamiento de la sociedad, porque si uno tiene un funcionamiento totalmente irregular de la ciudad, después se va comprando problemas a futuro de todo tipo. Y la ciudad va saliendo más cara para todo. Nosotros, si somos montevideanos, como contribuyentes de la ciudad, nos sale mucho más caro, o tenemos que utilizar parte de nuestros impuestos si se extiende un barrio, llevarle la luz. Llevarle la luz, el alumbrado, el transporte. Ponerle una escuela más cerca. Claro, con la relativamente poca población que nosotros somos en la ciudad, tenemos extensiones larguísimas, que muchas veces lleva a que uno demora 40, 45 minutos a atravesar la ciudad, cuando en realidad deberíamos de tener una concentración. Y tenemos espacios en la ciudad que se han ido vaciando. La Aguada, por ejemplo, es un buen ejemplo. Ahí hubo en su momento lo que se llamó el Plan Fénix, que tenía que ver con localizar gente en una zona que tiene todos los servicios, evidentemente, y es muchísimo más barato para todos construir ahí. Creo que ahora, con la recuperación final de la estación central, capaz que se tiene un impulso. Lo que quedó de aquella época y que se terminó recién es de la Alpargatas, ¿no? Ese edificio que se transformó en edificio de apartamentos, pero recién se terminó. Pero en seguridad, para volver como al eje, lo importante de la articulación con las políticas de ciudad y articulación es relevante. Te quiero llevar a un tema que ya te he planteado antes de la pausa. En Uruguay hay 11.000 presos, o más o menos, pero eso quiere decir que, y tenemos una tasa de gente encarcelada en relación a la población alta comparativa en el mundo. Quiere decir que hay gente que termina presa, porque si no sería negar una realidad. Ahora, la percepción que hay
es lo de la puerta giratoria. Entran por una puerta, salen por otra. La policía, o algunos dicen la policía no los captura, otros dicen no, la culpa no es de la policía, de la justicia. Hay como una disfunción entre la justicia y la policía más allá de los 11.000 presos. Yo te preguntaba entonces, en el trabajo de relevamiento de pruebas, es decir, al mismo tiempo de hacer un operativo para capturar a los delincuentes, estar pensando en el posterior juicio. Porque de nada sirve capturarlos si yo no tengo elemento de prueba, porque nos va a liberar la justicia. Y yo tampoco quiero que la justicia encuentre culpable a alguien que no tiene las pruebas suficientes. Entonces la pregunta es, ¿en qué están pensando en ese aspecto? Porque es como yo digo, el diagnóstico que hago, que la gente tiene esta percepción, o capaz que ni siquiera pensás que tiene esa percepción, o sea, que todo funciona bien. ¿Qué opinas del tema? Bueno, mire, creo que el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal ha cambiado un poco las reglas de juego de todos los actores y hay que trabajar y con una lógica a la cual las instituciones que están implicadas, tanto el Poder Judicial, la Fiscalía como la Policía, al principio, como todo cambio, le ha costado. Pero creo que hoy se ha encaminado y bueno, hay que ir por un camino, como usted dice, de mayor profesionalización y de intervenciones quirúrgicas en base a la información. Yo le pongo un ejemplo que se lo puse recién en relación a los operativos Mirador. De cada 10 detenidos en los operativos, 8 fueron procesados con prisión. Ahí hay un modelo, y hubo un modelo basado en mucho trabajo de investigación previo para poder ser quirúrgicos y relevar pruebas, algunas que son complicadas. Porque, por ejemplo, una prueba de extorsión es difícil de relevarla porque implica que uno tiene que convencer a la víctima de que denuncie. Y no se crea que es sencillo, porque muchas veces, después de que a uno lo han extorsionado, uno tiene miedo por él o por ella, y también por el entorno familiar. Y a veces solo el testimonio de la víctima no alcanza. Exactamente. Entonces, ahí me parece que hay que hacer un trabajo importante, y la tecnología, el aumento de la tecnología, tanto en la policía científica, como las cámaras, por ejemplo, que son un elemento de prueba importante que hablábamos hoy. A veces las cámaras pueden ser para disuadir, pero también como un elemento de prueba posterior al hecho. Tiene que ser el camino, ¿no? Creo que nosotros tenemos que cada vez más profesionalizar a la policía en eso. Y evidentemente hay que mejorar. Creo que en la vida, el que no crea que tiene que mejorar, que deje lugar a otro, porque esa autosuficiencia no se la creo a nadie, siempre se puede mejorar. Yo estoy convencido que en los temas de seguridad hay que mejorar en recabar la prueba, hay que mejorar en la articulación entre la policía y la fiscalía, que creo que se ha mejorado mucho desde los primeros chisporroteos, que a mí no me gusta mucho eso, porque creo que el trabajo de un funcionario público, de un servidor público, no es estar dando explicaciones, sino tratar de solucionar los problemas, y no es echarle la culpa al otro. Sino, bueno, si con la fiscalía al inicio había... Ahí tenés una diferencia con Bonomi, entonces, porque Bonomi encontró la explicación al principio que la culpa era del código. Tú no le hubieras echado la culpa al código. Yo creo que lo que hay que hacer cuando uno está trabajando es tratar, y sobre todo cuando está trabajando en un tema tan sensible como ese, es tratar de cooperar y de ponerse de acuerdo con las instituciones que tenemos que cooperar, porque la policía y la fiscalía somos socios. Son equipo, por lo menos. Equipo de trabajo. Es decir, la fiscalía dirige el trabajo, y obviamente tiene que confiar en los funcionarios de la policía y del Ministerio del Interior, y el éxito de la fiscalía es el éxito del ministerio. Bonomi cumplió un ciclo, dijiste hace unos días también. Sí, a mí quiero aclarar eso. A mí me preguntaron en una entrevista de radio si yo elegiría al Ministerio del al ministro del Interior, Bonomi, como ministro para el próximo periodo. Y yo respondí ahí, bueno, pero yo no soy quien elijo, porque eso lo elige el presidente. Era un juego, te pidieron. Y ahí me hicieron me pusieron en la... presidente. Si usted fuera el presidente en el 2020, ¿pondría a Bonomi como ministro del Interior nuevamente? Y yo le dije no. Le dije no, porque creo que en la vida hay ciclos, y además el propio ministro lo ha planteado, de que él no tiene ningún interés
pero si así lo tuviera y en ese juego de Gustavo Leal presidente, que no está arriba de la mesa, pero creo que no, que hay ciclos que se cumplen, y es importante en la vida y en las instituciones también renovar, y por lo tanto creo que equipos nuevos hacen a los cambios. De hecho, el propio ministro ha planteado que está ya con la edad que tiene 70 años, ya 10 años como ministro es suficiente. Las últimas dos de mi parte. Hay dos temas que están arriba de la mesa ahí. Volver a las comisarías, dice la oposición. Y ustedes dicen alguna cosa también con respecto a las comisarías. ¿Qué dicen, por ejemplo, en esas propuestas de ustedes? ¿Qué hay con respecto a las comisarías? Sí, a veces la discusión en las campañas, que a mí me cuesta un poco entrar en esa dinámica, porque claro, se discute medio en blanco y negro y con consignas de ese tipo, volver a las comisarías. Y las comisarías nunca se fueron. Entonces, capaz que yo lo simplifiqué mucho. No, pero a veces lo plantean de esa manera, nunca se fueron. Hay 267 seccionales en todo el Uruguay. Pero es la percepción, porque yo hago un programa de seguridad vial hace 9 años. Y cuando hablo con la gente de Caminera, con la que tengo muy buena relación y entiendo que hacen lo que pueden, yo les digo que no hay percepción de que en las rutas se multa. Y cada vez me contentan lo mismo. No, nosotros multamos gente, nosotros usamos una tablet, y yo les digo, pero no hay percepción de que multan. Es decir, es como el de pedir la cédula que se ha puesto en el tapete. Ahora salieron a decir que piden la cédula. ¿Qué montevideano cree que le piden la cédula? O sea, yo sé que si tú sacas la cifra, vas a decir, le pidieron la cédula a 500 personas por semana o por mes. Sí. Y hay percepción, la gente va con la cédula en el bolsillo porque cree que se la van a pedir. No, pero te hago la misma pregunta que le hago a la gente de Caminera, es decir, una cosa es, yo multo en las rutas, te dicen, pero ¿y la gente cree que te multan en las rutas? Bien, ¿la gente cree que piden la cédula en Uruguay? Bueno, lo que pasa es que son temas, si tengo 2 minutos, son temas diferentes. Voy al tema de la Policía Nacional de Tránsito y las multas y los controles, porque me va a llevar a este tema de las cédulas. Fíjense, la Policía Nacional desarrolla un operativo que le llaman Operativo Gavilán, que es un operativo de control de identidad de las personas en las rutas, donde también multa, pero paran a los autos. En el año 2018 le solicitaron identidad y documentos a 109.000 personas en las rutas. Paran un auto y le piden documentación del auto y le piden documentación de las personas que viajan en el auto. Y en lo que va del 2019 van 58.300 personas. Todos estos datos además están registrados porque le quedan la ficha personal de uno. Si uno la revisa, Gustavo Leal, indagado en un operativo. Sí, indagado quiere decir que... No, kilómetro tal de ruta tal. Total, tal. Entonces, efectivamente eso se hace. Y eso es muy importante que se haga porque es un control que ha permitido encontrar a personas que están requeridas, situaciones irregulares, personas que están viajando en autos que no están documentados. También se hace control de motos, es decir, eso se hace. ¿Cuál es la diferencia en relación al tema de la cédula? Que hoy el pedir la cédula y pedir la identificación de las personas son cosas distintas. Hoy lo que la policía hace y lo que el ciudadano está obligado a hacer es a identificarse frente a la policía. No tiene obligación de tener la cédula en el bolsillo. No tiene la obligación. Pero sí tiene la obligación, de acuerdo a la ley de procedimiento policial, de identificarse. Y yo le voy a leer, son 2 líneas, pero en el artículo 43 dice: a los efectos de confirmar la identidad manifestada por una persona, la policía puede requerirle la exhibición de cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o cualquier otro tipo de documento idóneo para tal fin. Si la persona, en caso que la persona, dice, declare su identidad, es decir, que no tenga ningún documento, pero la policía tenga dudas fundadas sobre la veracidad de su declaración, o la persona presente documentos o testimonios sobre lo que la policía tenga motivos suficientes para dudar de su validez, y no se pueda por otro medio chequear la identidad, puede ser conducida a una dependencia policial con la finalidad de confirmar su identidad. Es decir, que los ciudadanos tenemos la obligación de identificarnos frente a la policía, y estos números que yo he planteado tienen que ver con eso. Antes, si tú no tenías la cédula, te detenían. Hoy la tecnología permite
la identificación de las personas de una manera más inteligente. Es decir, me paran a mí en la calle, yo no tengo la cédula, y me dicen, ¿usted quién es? Yo soy Gustavo Leal. ¿Qué número de cédula tiene? Tal. El policía tiene una tablet. Y si no tiene una tablet, tiene una radio y pide confirmación de la identidad en el centro de comando. Y le dicen, tengo un señor acá que dice, pregúntele en qué año nació. Pregúntele cómo se llaman sus padres, porque en el sistema aparece el nombre de mis padres. Preguntas de ese tipo, Sí. Que al policía con la experiencia, pregúntele la edad. Dice que tiene 22 años. Te está mintiendo. No es. Pero me estás contestando, si no, incluso entiendo hay la posibilidad contestación, pero me estás contestando igual que me pasa con Pablo Costa. A ver. Me estás dando los números de qué se hace. Yo te pregunto, ¿realmente creemos que está instalado esto de que salgo a la calle y puede que me paren para pedirme la cédula? Bueno, capaz que hay un problema de comunicación. No, pero de en realidad, lo que se hace. tú tenés amigos, hijos, parientes. Vos le preguntás a tus amigos que sienten si que los paran por la calle con la cédula o no le preguntan. Lo miran desde los números y dicen está todo bien. No. A ver, yo no conozco a nadie que le hayan pedido la cédula, por ejemplo. Y conozco poca gente, me puedes decir. Capaz que le pregunto a Miguel y le pregunto la percepción y me dice, yo la verdad que no sé a quién le pidieron la cédula en los últimos 6 meses, un año. Y le pregunto a Enrique, capaz que me dice lo mismo. Entonces cuando pasa eso... es de que no dejás el auto ahí en 18, pues ya te lo llevo. Claro, la percepción de la grúa es que si yo dejo el auto mal estacionado, a los 2 minutos me lo lleva la grúa. La percepción de que si salgo por la calle no me piden la cédula. Bueno, pero lo que pasa es que... es como la percepción de las espirometrías de lunes a jueves. No existe la... capaz que la inteligencia dice lo que te piden es la identidad. Fíjense, yo tengo números. A mí me gusta hablar no de sensaciones térmicas, sino de números. Pero lo que pasa es que a veces los números capaz que no son suficientes para generar la percepción. Bueno, porque es como si tuvieras una grúa en Montevideo. Con una grúa en Montevideo capaz que la gente tiene la percepción de que dejarlo estacionado, que igual la grúa no viene nunca. Bueno, yo le pongo... Estos números no son números menores, ¿no? Fíjense. En lo que va del 2019, los primeros 9 meses, se le ha solicitado identificación a 337.000 personas en todo el Uruguay. Y esto se divide en... Y eso es 10% de la población, debería notarse. Debería notarse. En los primeros 9 meses, en los circuitos donde está el PADO, se le ha solicitado identificación a 250.469 personas. En los operativos donde se controlan motos, se paran a las personas que vienen en moto, se le ha solicitado identificación a 28.220 personas. Y en los operativos de tránsito en las rutas, se le ha solicitado a 58.372. Esto suma 337.000 en lo que va del año. El año pasado, no quiero marear, pero para tener una idea, se le solicitó a 477.620 personas. Claro, o sea que van a andar más o menos en la misma más cifra o menos, por lo que falta aproximadamente. del año. Hay gente que a veces, si está, por ejemplo, en una ruta, se le pide más de una vez. Se le para y se le pide identificación. Lo que sucede es que la diferencia que antes... Lo que existía era un decreto que se llamaba el decreto 690-980, que permitía la detención en averiguaciones, que era un modelo bastante viejo de trabajo policial, que lo que hacía era detener a las personas, privarlas de libertad, llevarlas a una seccional, tenerlas un buen rato y después ir chequeando. En esa época se chequeaba... manualmente. Claro, medio que manualmente, honestamente. En esa época estoy hablando hace 20 años atrás. Nadie pide volver a eso. Si la tecnología permite que me identifiquen, no hace falta que me lleve. Exactamente. Entonces, y la tecnología permite hoy de que si yo no tengo la cédula, sepan que soy yo. Sepan que soy yo. Por eso la obligación del ciudadano no es portar el documento, es identificarse. Si a mí la policía me para y yo no quiero identificarme, la policía tiene la potestad de llevarme para identificarme previo informe al fiscal, diciéndole, mire, tengo un ciudadano aquí que se niega a decir quién es, y estamos en el marco de un operativo policial. Por ahí se ha dicho ahora, y sale algún abogado a decir de que la policía no puede hacer eso, y que solamente puede pedir identificación en casos de flagrancia. Y no es cierto, porque la ley de procedimiento policial, que es del año 2008, y que fue votada por todos los partidos, en el artículo 43 y 44, dice que las personas, en el 44 especialmente, y con esto redondeo, dice que se le puede pedir identificación a las personas en 2 circunstancias: en flagrante actividad delictiva de la persona sometida a registro, o cuando en el curso de un operativo policial debidamente dispuesto se solicite. ¿Qué quiere decir eso?
un patrullaje, es un Sí, operativo sí, policial sí. debidamente dispuesto. O sea, no es una... En cualquier patrullaje se puede pedir, y las personas lo que tenemos que saber es que estamos obligados a identificarnos y a dar información sobre nuestra identidad. Creo que debido a la tecnología no estamos obligados a tener la cédula, porque capaz que uno se olvidó de la Sí, cédula, sí, puede pasar. pero Te pasa tiene la con el auto hay también. gente que tiene la foto de la cédula, por ejemplo, en el celular. Y a veces eso, mire, no tengo la cédula, pero, y bueno, y el policía Es está... un buen dato para sacarle la foto hoy Claro, está entrenado y lo tiene, y a nadie le va a molestar, y capaz que lo que se necesita, y yo creo que en eso sí hay dificultades, es en tener mejor capacidad de informar y de comunicar las responsabilidades que tenemos los ciudadanos. Porque aquí después llegamos, aparecen situaciones que a veces se duda de las cifras, y creo que lo peor que podemos hacer es dudar de las cifras. Muchísimas gracias por hoy. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos a reencontrar en cualquier momento. ¿Cómo no? Que pasen un buen día. El sociólogo Gustavo Leal, asesor de Daniel Martínez en temas de seguridad, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, ha estado con nosotros. Se viene el pase, sonó la señal de las 10 de la mañana. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.